El ser humano ha pasado siglos intentando comprender los misterios que se esconden detrás de aquello que no puede ver ni explicar. A lo largo de la historia, hemos construido teorías para dar sentido a lo inexplicable, tratando de encontrar patrones en lo que parece carecer de lógica. Desde los fenómenos celestes hasta los límites de la conciencia, siempre hemos buscado respuestas en la ciencia, en la fe o en la razón. Sin embargo, existen experiencias que se sitúan en una frontera inquietante entre lo racional y lo desconocido, sucesos que no encajan del todo en ninguna categoría y que parecen desafiar nuestra percepción del tiempo, del espacio y de la realidad misma. Uno de estos relatos ocurrió hace algunos años y comenzó de la forma más cotidiana posible. 2 meses después de que mi hermano y su esposa compraran una casa nueva, tuvieron que salir de la ciudad por varios días y necesitaban que alguien se encargara de alimentar a sus gatos. Mi oficina y su casa quedaban relativamente cerca entre sí, aunque ambas estaban bastante alejadas de mi departamento. Mi hermano me propuso que, si quería, podía quedarme a dormir en la habitación de invitados en lugar de manejar de un punto a otro todos los días. Me dio las llaves y algunas instrucciones simples. La idea era quedarme 3 noches, de lunes a miércoles. La primera noche transcurrió sin nada fuera de lo común hasta cerca de la medianoche. Yo estaba recostado en el sillón de la sala viendo televisión, con uno de los gatos acostado sobre mi pecho. Poco a poco empecé a quedarme dormido. El programa seguía sonando de fondo cuando, de repente, sentí que despertaba, pero no en el sillón. Abrí los ojos y me encontré completamente rodeado de oscuridad. No podía ver absolutamente nada. El pánico me golpeó de inmediato. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado ahí. Empecé a estirar las manos en todas direcciones, tocando el aire, buscando alguna referencia. Fue entonces cuando noté una luz azul muy tenue que venía desde arriba. Me moví hacia ella con cuidado y poco a poco comprendí dónde me encontraba. Estaba en el sótano de la casa. La luz provenía de la puerta ubicada en la parte superior de las escaleras, la que conectaba directamente con la cocina. Apenas entraba un poco de claridad desde una ventana de la planta superior, iluminando vagamente el espacio. Subí corriendo las escaleras, encendí la luz de la cocina y cerré la puerta del sótano con fuerza. Me quedé ahí, respirando agitado, hasta que logré tranquilizarme lo suficiente para aceptar la única explicación razonable. Había caminado dormido. Había salido del sillón, cruzado la cocina, abierto la puerta del sótano y bajado las escaleras sin darme cuenta. Había 2 cosas importantes que hacían esa experiencia aún más inquietante. La primera era el propio sótano. La casa era hermosa, incluso más de lo que parecía que mi hermano podía pagar, excepto por ese lugar. El sótano estaba completamente sin terminar, con paredes de concreto expuestas y apenas algunas cajas junto a la lavadora y la secadora. Yo solo había bajado una vez cuando me mostraron la casa, y después prácticamente olvidé que existía. No había ninguna razón para que yo quisiera ir ahí, ni siquiera consciente. La segunda razón era mi miedo personal a las personas que caminan dormidas. En mi familia eso era casi una broma interna. Mi hermano solía hablar dormido y a veces se levantaba de la cama sin darse cuenta, y eso siempre me había causado un terror irracional. La idea de que alguien pudiera moverse sin ser consciente de ello me resultaba profundamente perturbadora. Lo peor era que, hasta esa noche, yo nunca había caminado dormido. La imagen de mí mismo descendiendo lentamente hacia la oscuridad del sótano se repetía una y otra vez en mi cabeza, como una escena que no podía borrar. Después de calmarme, regresé a la sala, donde la televisión seguía encendida, ahora transmitiendo otra película. Traté de verlo como una anécdota graciosa para contarle a mi hermano después. Subí a dormir a la habitación de invitados y pasé el resto de la noche sin incidentes. A la mañana siguiente, con la luz del día, todo parecía menos grave. Le escribí a mi hermano contándole lo sucedido en tono de broma, y durante el día no volví a pensar en ello. Sin embargo, al salir de la oficina por la tarde, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, una especie de angustia repentina al pensar en volver a dormir en esa casa. La idea de caminar dormido nuevamente me inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir.
Por eso decidí hacer algo que me diera tranquilidad. Pasé por una ferretería y compré uno de esos topes de goma para puertas. En la casa lo coloqué debajo de la puerta del sótano y lo empujé con fuerza hasta que quedó bien ajustado. Intenté abrir la puerta y no se movió. Me sentí aliviado. Esa noche me dormí con la sensación de haber prevenido cualquier accidente, pero al despertar, supe de inmediato que algo no estaba bien. Otra vez estaba en la oscuridad. Esta vez reconocí el olor del concreto y la textura del suelo bajo mis pies. Estaba de nuevo en el sótano. Busqué la luz de la escalera, pero ahora parecía más lejos que la noche anterior. Subí corriendo y encendí la luz. En el piso, a unos metros de la puerta, estaba el tope de goma que yo había colocado. Era como si alguien lo hubiera arrancado y arrojado al interior. Decidí entonces encender todas las luces del sótano. Bajé con cuidado y observé mejor el lugar. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes, una pequeña puerta en una de las paredes, parecida a la de un closet, sin manija, solo un agujero donde debería ir el picaporte. Me di cuenta de que estaba muy cerca del punto donde había despertado ambas noches. La idea me golpeó con fuerza. Era como si cada noche hubiera caminado un poco más hacia esa puerta sin darme cuenta. Al día siguiente le pregunté a mi hermano qué había detrás de esa puerta. Su reacción fue extraña. Primero se sorprendió de que yo hubiera estado en el sótano y luego evitó responder. Más tarde me escribió un mensaje largo explicando que ese lugar siempre les había dado mala espina. Incluso los gatos se negaban a bajar ahí. Él prefería hacer cualquier tarea antes que entrar al sótano. Finalmente, semanas después, me confesó la verdad. Los antiguos dueños tenían una hija adolescente que había usado el sótano como dormitorio. Un día se encerró en ese closet y se quitó la vida. La familia intentó remodelar el lugar, pero nunca pudo volver a habitarlo. Por eso vendieron la casa a un precio muy bajo, con la condición legal de informar lo ocurrido. Lo más perturbador fue que, cuando describí la sensación que tuve al intentar abrir esa puerta, mi hermano usó exactamente la misma palabra que yo estaba a punto de decir: electricidad. En ese instante supe que no estaba inventando nada. Nunca volví a entrar a ese sótano, tampoco volví a caminar dormido. A veces me pregunto si realmente fue mi mente la que me llevó ahí, o si algo más, algo que no puedo explicar, estaba tratando de guiarme hacia ese lugar. Tal vez el tiempo no siempre avanza como creemos, tal vez ciertos espacios conservan huellas de lo que ocurrió en ellos, o quizá la realidad en ocasiones se quiebra lo suficiente como para dejarnos ver algo que no deberíamos. Y si eso es cierto, entonces la verdadera pregunta no es qué ocurrió en ese sótano, sino cuántas veces, sin darnos cuenta, caminamos hacia lugares donde el pasado aún no ha terminado de desaparecer. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.